Bien, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Timoteo, ahí donde la dejaron. Y vamos a dar inicio entonces a nuestro sermón en esta mañana. El domingo pasado también tuve el honor de predicar y expusimos la introducción a este libro de Primera de Timoteo, donde predicamos los versículos del 1 al 2 acerca de Primera de Timoteo. Y solamente a manera de recorderis, a manera de vuelo de pájaro, como se dice, recordemos que Timoteo era un fiel amigo del apóstol Pablo, a quien se le encomendó la enorme tarea y difícil tarea de ir a la iglesia de Éfeso a corregir aquello que estaba mal. Por lo que después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo, él decide entonces escribir su carta a Timoteo. Sabemos que el autor de la carta era el apóstol Pablo, quien tenía como hijo en la fe al joven Timoteo. Recordemos que Timoteo era de edad muy joven y Timoteo dio buen testimonio ante la iglesia y pasó de ser aprendiz, pasó de ser discípulo del apóstol Pablo a convertirse prácticamente en su mano derecha. Y muchos estudiosos dicen que se convirtió en su favorito, ¿verdad? Tenía mucha afinidad, tanto así que cuando se vio obligado a mandar a alguien a la iglesia de Éfeso a corregir, solamente Timoteo se encontraba cualificado. Ahora, Timoteo no era el hombre ideal, humanamente hablando, porque era joven, y tras de eso se nos dice también que no gozaba de buena salud. Parece que Timoteo, sin ánimo de ofender a aquellos hermanos en la iglesia, solo tomaba agua. Pero Pablo en esta carta, más adelante vamos a ver que le dice: oye Timoteo, yo sé que tú lo haces para no corromper la conciencia de los hermanos, pero tú debes beber vino por tus enfermedades. Entonces era un hombre joven quien padecía muchas enfermedades. No gozaba de esa salud vigorosa que muchos jóvenes gozan. Entonces, físicamente había un problema y espiritualmente en la iglesia había otro. El versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Ciertamente Timoteo iba a necesitar estas tres cosas para llevar a cabo la tarea que necesitaba llevar en la iglesia de Éfeso. Necesitaba gracia. Sin gracia no iba a poder hacer nada. Necesitaba paz del Señor a raíz de los tantos problemas, pero tras de eso Pablo también le desea misericordia. Y vimos en el estudio pasado que no era común de Pablo desear estas misericordias, ya que el saludo habitual de Pablo era gracia y paz. Sin embargo, a Timoteo es el único que se le dice o se le desea también misericordia. Y es que sin misericordia, Timoteo ciertamente no iba a llevar a cabo su tarea en Éfeso. Necesitaba mucha misericordia de Dios Padre, porque la tarea era una tarea difícil. Entonces, luego que el apóstol Pablo fundó esta iglesia en Éfeso, se encontró que la iglesia abundaba, hermanos, falsos maestros. Tanto así que se vio en la necesidad de entonces mandar a uno de sus favoritos, al joven Timoteo. Y el versículo 3 se nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Que Timoteo fuera a Éfeso no era el plan original. Él tenía que ir con Pablo a Macedonia. Pero se nos dice que Pablo le rogó que se quedase en Éfeso, porque a Pablo ciertamente le preocupaba el bienestar espiritual de la iglesia. Pablo no era un apóstol que andaba fundando iglesias y se desentendía totalmente de ellas. Yo la fundé, vayan ustedes a ver qué hacen, hasta aquí llega mi trabajo, voy para Macedonia a ver si fundo más iglesias. Ese no era Pablo. Pablo fundaba iglesias
pero también velaba por la salud de ellas. Y es así entonces que se nos dice que Timoteo se le rogó para que se quedase en Éfeso. Ahora, quiero decirles, hermanos, que la iglesia de Éfeso estaba ya advertida previamente que esto iba a acontecer, de que falsos maestros iban a salir no de fuera, sino de dentro de la congregación a predicar falsa doctrina, pervirtiendo el evangelio de Dios. Esto lo tenemos en Hechos, capítulo 20, versículo del 28 al 31. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 31. Antes de irse, le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos falsos maestros no van a tener misericordia porque están pensando en sí mismos. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, Hechos capítulo 20, del 28 al 31, nos dice que no era sorpresa lo que pasaba en la iglesia de Éfeso. Esto no era algo nuevo para ellos. Ya ellos estaban advertidos. Pablo les dijo: dentro de ustedes se van a levantar falsos profetas que no van a perdonar al rebaño. Y él dice, no de afuera, de vosotros mismos, de la iglesia, de la congregación. Hermanos, y esto es algo que no solamente ocurrió en ese tiempo, sino que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo a lo largo de la historia. Porque es un problema con el cual la iglesia de Dios ha tenido que batallar desde sus primeros inicios contra los falsos maestros y aquellos que predican falsas doctrinas. Y la mayoría de las veces, hermanos, esos falsos maestros, como dice la palabra, no vienen de afuera, sino que se levantan de la misma congregación. De la misma congregación. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque donde Dios siembra trigo, el diablo siempre va a tratar de sembrar cizaña, hermanos. Siempre. Donde Dios siembra trigo, el diablo va a tratar de sembrar cizaña. Entonces, esa fue la introducción, hermanos, de nuestro sermón, que lleva como título Advertencia contra la falsa doctrina, parte 1. Leímos en antes el versículo del 3 al 11, pero el tiempo no me va a dar para exponer todos esos versículos, por lo que he dividido esta prédica en partes. Y este es Advertencia contra la falsa doctrina, parte 1. Ahora, hermanos, como primer punto vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la iglesia. Yo quiero decirle a ustedes que la falsa doctrina tenemos que tomarla muy en serio. Y tenemos que tomarla en serio porque la palabra de Dios es seria. Y la palabra de Dios importa. Entonces, como primer punto, hermanos, lo voy a llevar a través de ciertos versículos para que veamos qué papel juega la palabra de Dios en la iglesia. Qué papel juega la palabra de Dios en la conversión genuina de una iglesia santa, de una iglesia estable, de una iglesia amorosa, una iglesia que progresa en santidad. Porque si no conocemos la importancia de la palabra de Dios y de su doctrina, entonces no nos vamos a alertar contra la falsa doctrina. No vamos a ver la falsa doctrina como algo peligroso. No nos vamos a asustar cuando alguien se levanta aquí y predique algo contrario a lo que dice la palabra. Por eso es que lo voy a llevar primero a que recordemos la importancia de la palabra de Dios en la iglesia, el cual es nuestro primer punto. Vamos a Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos del 22 al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 23. Bueno, yo estoy convencido, y espero que usted también lo esté, de que las conversiones, cuando un corazón se convierte, un corazón de piedra se convierte en carne, cuando alguien nace de nuevo, cuando el Señor convence de pecado a un alma, se debe puramente y solamente por la predicación de la palabra de Dios. No hay conversiones porque yo soñé, porque vi una visión, porque se me apareció o por alguna experiencia, hermano. Esas conversiones que ustedes escuchan a raíz de experiencia o porque soñé algo, se me mostró algo en sueños, o vi algo y lo interpreté de esta manera y ahora soy cristiano, o me pasó un evento en mi vida y ahora soy cristiano. Hay que prestarle mucho a ese tipo de conversiones cuando usted escucha a esas personas hablando así, hermano. Porque bíblicamente la conversión viene solamente por el oír la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de corruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios hoy en día? En las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras, hermanos, la palabra es el vehículo que genera la fe en un individuo. Pero también es la palabra la que sostiene esa vida espiritual. Entonces, la palabra de Dios no solamente convierte a ese individuo, sino que ese individuo, una vez convertido, se va a sostener únicamente por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando usted es un cristiano que agarra su Biblia nada más los domingos, que los domingos no sabe dónde está la Biblia porque se le perdió y no la encuentra, porque no la usa en la semana, entonces ese es un hermano desnutrido espiritualmente. ¿Por qué? Porque si la Biblia me dice que por esto yo me sostengo, la palabra viene a ser como la comida a mi cuerpo, a mi alma. La palabra cambia el corazón, la palabra sostiene esa vida espiritual, pero no solo eso. Solo en la Escritura también vamos a encontrar la voluntad de Dios revelada a nuestras vidas. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Tengo tanta edad, ¿qué debería hacer yo ahora con mi familia? ¿Qué debo servir? ¿Qué Dios quiere de mí? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Ahí está la voluntad de Dios revelada para cada uno de nosotros. ¿Tú quieres saber qué Dios tú quieres que hagas? ¿Tú quieres saber qué Dios te ordena hacer? ¿Cómo Dios te ordena vivir? ¿Qué Dios te ordena a rechazar? ¿Qué Dios te ordena a sacar de tu vida? Ve a la palabra de Dios. Ahí está la voluntad revelada de nuestro Padre. Hermanos, se nos dice que la iglesia es un edificio. No un edificio de pared, sino metafóricamente la iglesia es un edificio donde Cristo es la piedra angular de ese edificio. Pero los apóstoles se nos dice que es la fundación sobre la cual ese edificio se edifica. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ya no hay nueva revelación hoy en día, hermano. Usted no puede estar hablando con alguien que le dice que el Señor le reveló algo nuevo. Que el Señor le dio una nueva revelación. ¿Por qué? Porque si esa revelación que ese hermano dice no está aquí en la palabra, entonces es una revelación falsa. Y si la revelación que el hermano te dice está aquí, entonces no es una revelación nueva. Ya está aquí en la palabra. Todo lo que necesitamos saber como cristianos está en la palabra de Dios. Es por eso que declaramos por nuestra confesión de que nuestra regla de fe y
conducta. Todo lo queremos filtrar por el filtro de la palabra. Absolutamente todo. El Señor habló en la antigüedad a profetas, se les reveló a ellos y los profetas escribieron la voluntad del Señor, y ya entonces tenemos la voluntad del Señor en la palabra de Dios. No hay nueva voluntad. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 20. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia es un edificio, hermanos. La piedra principal del edificio es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la fundación, ¿qué se nos dice que es? Es el fundamento de los apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy en día? No hay apóstoles hoy en día, hermanos, porque no han visto al Señor, no cumplen con los requisitos. Los apóstoles existieron en un tiempo determinado por el Señor para que fundaran y nos dieran el fundamento de ese edificio que es la iglesia. Y en eso entonces nosotros nos edificamos, en lo que escribieron los apóstoles, porque a ellos se les reveló la voluntad del Señor. Efesios capítulo 4, ahí mismo, una página adelante. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, es decir, a quienes se les reveló la palabra de Dios, a otros evangelistas, quienes recibieron esa palabra entonces fueron a ganar almas, es decir, misioneros, a otros pastores y maestros, quienes se encargan ahora de alimentar esos rebaños que ya fueron ganados por los misioneros, por los evangelistas. ¿Y para qué el Señor constituyó a cada uno de ellos? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Como iglesia nos fundamentamos y nos edificamos solamente en lo que dice la palabra, en el fundamento de los apóstoles. Cualquier otro tipo de revelación, hermanos, que no sea apostólica, debe ser inmediatamente rechazada. Nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en el fundamento de los apóstoles. Somos una iglesia, la iglesia de Dios, y esta iglesia es una santa, católica y apostólica. Lo que no somos es una iglesia romana. Eso es lo que no somos. La iglesia de Dios es una, porque es un solo cuerpo, una novia. Es santa, porque el Señor nos ha apartado del mundo. Pero es católica, ¿por qué? Porque es universal. Todas las iglesias son uno en Cristo, un solo cuerpo. Pero también somos una iglesia apostólica, porque nuevamente nos fundamentamos en lo que los apóstoles han dicho, a quienes se le ha revelado la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memorias de las palabras que antes han solo dicho por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por ¿quién? Por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Cuando lleguen esos días, que ya llegaron,
¿verdad? Hay un montón de burladores hoy en día quienes se adentran a la iglesia de Dios con tal de enriquecerse ellos mismos. Cuando lleguen esos días, tenemos que tener memoria de las palabras que antes han sido dichas solamente por los santos profetas. ¿Dónde están esas palabras contenidas? En las Santas Escrituras. No hay revelación nueva. ¿Usted sabe cuál ha sido uno de los más grandes ataques del diablo a la iglesia el día de hoy, hermano? El no tenerle la importancia a la Escritura en las iglesias. El diablo ha atacado la Escritura en las iglesias. ¿Por qué? Porque en las iglesias ya las Escrituras no se abren. En las iglesias ya las Escrituras no se estudian. Los sermones son 2 anécdotas, 3 chistes y una motivación. Los sermones son superficiales. No hay un estudio serio de la Escritura. Ya la gente no cree que esta es nuestra regla de conducta y fe, sino que escucho lo que me dice este, lo que me dice este y lo que me dice este libro. Pero no se guían por la santa palabra. Ya la gente no cree en la inerrancia de la Escritura, de que no hay error aquí. Ya la gente no cree en la inerrancia de la palabra, en que la palabra es infalible, que no tiene error. Ha sido una de las doctrinas que ha sido atacadas por el diablo. ¿Por qué? Porque él sabe que aquí está la verdad de Dios. Aquí está su voluntad revelada para su pueblo. Y si yo desvío mi mirada de las Escrituras, de la palabra, estoy desviando mi mirada de Dios. Y estoy poniendo mi mirada en mí mismo, mirada en los hombres. Y si no estudiamos la palabra, ¿cómo nos daremos cuenta entonces cuando estemos engañados, hermanos? Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que escribe Judas a su iglesia. Quería escribirle de otras cosas, pero a causa de los falsos profetas, a causa de estos burladores, de la falsa doctrina, dice Judas que tuvo que escribirle de eso y no lo que quería escribir, porque esto era más importante en ese tiempo. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas quería escribir otra cosa, hermanos, pero no pudo, porque se le fue necesario escribir para que contendieran ardientemente por esa fe. ¿Qué es esa fe ahí? Esa palabra en Judas de fe se refiere a doctrina, por el conjunto de enseñanzas que ustedes creen. Tienen que contender ardientemente por ellas. Hermanos, en la iglesia no puede haber ese sentimiento de, bueno, yo creo que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Tú no crees eso, hermano? No, la verdad, yo creo que él simplemente fue un hombre. Bueno, no importa, esa es tu opinión, esta es mi opinión. Te amo, hermano, nos amamos. En la iglesia no puede haber ese tipo de opiniones divididas y no fue la palabra que quería usar, pero no podemos quedarnos tranquilos ante un hermano que opine diferente a la doctrina que creemos. Podemos tener divisiones de opiniones en cosas menores, en doctrinas no salvíficas. ¿En qué color vamos a pintar la iglesia? Si verde o azul. Pero no podemos tener divisiones en cuanto a la doctrina que creemos. Tenemos que sacarla a la luz. Porque si yo creo que es el Hijo de Dios y usted no cree que es el Hijo de Dios, uno de los dos está mal. Y si eso sucede, debemos, como hermanos maduros, ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia acerca en eso en que nuestra opinión está dividida. No podemos tolerar ese tipo de opiniones cuando se trata de la doctrina. ¿Por medio de quién o quiénes
se nos fue dada esta doctrina a nosotros? Pregunto yo. ¿Por medio de quién o quiénes se nos fue dada esta doctrina que aparece en la palabra? Versículo 17 de Judas, capítulo 1. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Orden apostólica. A los apóstoles es que el Señor se les reveló y ellos entonces plasmaron en la palabra la voluntad del Señor. Hermanos, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, la iglesia hermana de la esperanza no va a crecer, no va a tener armonía, no va a haber estabilidad. ¿Usted sabe qué es lo más peligroso de eso, hermano? Que Satanás sabe eso. Satanás sabe que si no estamos fundamentados seriamente en la palabra de Dios, vamos a ser una iglesia la cual va a ser llevada por cualquier viento de doctrina. Y como Satanás sabe eso, él busca siempre maneras de corromper la palabra de Dios. ¿Cómo Satanás corrompe la palabra de Dios? Al menos puedo mencionarles hoy, hermanos, dos maneras en que Satanás va a buscar corromper la palabra de Dios. Y la primera es desviando la atención de la iglesia de las Escrituras y colocándolas en él, en el sentimiento o en el legalismo. Cuando una iglesia se desvía, quita su mirada de la palabra de Dios y ahora busca predicar sentimentalismo o legalismo, ¿qué va a generar eso? Predicaciones superficiales. Predicaciones superficiales donde usted un domingo, la iglesia llena, todo el mundo saltando, cantando con todas sus fuerzas, aplaudiendo, alabando, todo el mundo gozoso, feliz, pero en la semana son cristianos sin fruto. En la semana son cristianos que la gente los ve y de milagro saben que van a la iglesia. No producen ni un fruto de salvación. No crecen en santidad. No estudian seriamente su palabra. No se ve un crecimiento espiritual en ellos. Eso es lo que produce predicaciones sentimentalistas, predicaciones superficiales. Y muchas iglesias, hermanos, han caído en eso. Apelan a los sentimientos. El predicador apela a los sentimientos. Es un buen orador. Sabe cómo manipular a las personas. Saben qué tipo de foco tienen que poner en las esquinas. Qué luz. Luces atenuadas. Saben qué música poner de fondo. Piano. Que mueva los sentimientos. Que mueva a la gente a llorar. Y ese domingo la gente llora. Pero en la semana y en sus vidas están secos. Están desnutridos espiritualmente. Y luego la gente dice, oye, pero yo vi a ese hermano en la iglesia totalmente contrictado, llorando, arrepentido, pero es porque le tocaron las emociones. Y el otro lado es entonces el legalismo. Iglesias que se enfocan en combatir 2 o 3 pecados y se quedan ahí toda la vida en vez de predicar todo el consejo de Dios. ¿Cómo la iglesia va a predicar todo el consejo de Dios? Simplemente predicando expositivamente. Es por eso que nos gusta este tipo de predicación. Porque la predicación expositiva, que me obliga a mí a ir versículo por versículo, me va a asegurar de que yo predique todo el consejo de Dios y no solamente los versículos que yo me sé, los versículos que yo me acuerdo o los versículos que a mí me parece que va a ser bueno para la iglesia. No. Yo no quiero predicar lo que a mí me parece que es bueno. Yo quiero predicar todo el consejo de Dios. Yo no quiero predicar esos versículos que yo me sé de memoria. Yo no quiero predicar solamente David y Goliat. Yo quiero predicar todo el consejo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrina de demonios. Como Satanás corrompe la iglesia, ya vimos que primero es desviando la atención de la iglesia de la palabra de Dios a los sentimientos y al legalismo. Y como número 2, Satanás va a corromper la palabra de Dios introduciendo abiertamente falsas doctrinas. El mundo está plagado de falsas doctrinas. Solamente mire cuántas denominaciones hay hoy en día. Adventistas, testigos de Jehová, mormones y muchas más, hermanos. Hay un sinfín. Parece que el diablo está haciendo su trabajo. Estamos nosotros haciendo el de nosotros. Estamos nosotros velando, estudiando seriamente las Escrituras para poder dar defensa de nuestra fe. O simplemente, yo oro por esa persona y ya. Yo oro por ti, hermano. Es una excusa, hermano, a no tomar en serio nuestra responsabilidad de estudiar la palabra del Señor. Entonces el diablo tratará de corromper la doctrina de la iglesia. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Versículo 3 de 1 de Timoteo, capítulo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Después vamos a hablar ahorita en un tiempo cuáles eran esas doctrinas. Pero miren lo que dice el versículo 3. Para que mandases a algunos. La pregunta es, ¿quiénes eran los del error? ¿Quiénes eran esos algunos que Pablo menciona aquí? Ahora, quizás Pablo no sabía todos los nombres de aquellos algunos que estaban enseñando falsa doctrina a la iglesia de Éfeso. O quizás Pablo no quería darles publicidad a los hermanos. Porque imagínense, si Pablo hubiera puesto nombre también, esta carta iba a ser leída a toda la iglesia, recuerden. Y usted sabe que siempre hay unos hermanos que quieren saber de todo, ¿verdad? Y si hubiera puesto nombre, quizás después de la lectura de la carta, hubieran venido estos hermanos, oye, ¿qué fue que Pablo te puso aquí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo por ahí? Que Pablo te mencionó. Quizás era una de las razones por las cuales Pablo pone algunos y no nombres. Sin embargo, algunos expositores, hermanos, opinan que esos algunos que estaban enseñando falsa doctrina en la iglesia de Éfeso eran pastores de la iglesia de Éfeso. Y si no eran pastores, lo más seguro que eran pastores que estaban alrededor de la misma iglesia, lo cual era peligroso. ¿Y por qué podemos decir que quizás eran pastores? Bueno, porque más adelante Pablo se refiere a estos algunos que se creen maestros y doctores de la ley. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley. Eran doctores del error. Eran maestros del error. Porque enseñaban falsas doctrinas. Ahora, en versículo 20 ahí del capítulo 1, Pablo sí menciona nombre y apellido. Pablo dice, Himeneo y Alejandro, a quienes él tuvo que poner en disciplina. Él mismo parece ser que tuvo que venir a la iglesia de Éfeso a poner en disciplina a estos dos. Ahora, aquí sí menciona los nombres de ellos, porque ya este era un caso conocido en la iglesia de Éfeso. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo, versículo 20, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? La pregunta es, ¿por qué Pablo no dejó esto a cargo de los ancianos o de los pastores de la iglesia? Sino que él mismo tuvo que venir a poner en disciplina a estos hermanos. Bueno, eso apoya nuestra teoría de que seguramente los pastores de la iglesia eran aquellos quienes estaban también predicando falsa doctrina. Eran esos algunos que Pablo menciona en el versículo 3. Entonces, él no podía confiar de ellos, por lo que él mismo tuvo que ir y poner en disciplina a Himeneo y a Alejandro. Ahora, más adelante, hermanos, el capítulo 3 va a dar una lista detallada de las cualidades de los líderes, obispos y pastores
deben tener. ¿Por qué? Porque parece ser que no había líderes cualificados en la iglesia de Éfeso, que tuvo que ir el mismo Timoteo, enviado por Pablo. Es por eso entonces que Pablo tiene la tarea ahora de poner en orden detalladamente cuáles son las cualidades que un pastor debe tener. Parece ser que los pastores no estaban haciendo su trabajo en la iglesia de Éfeso. Y no solamente eso, hermanos, también en la carta de Primera de Timoteo es la única carta que nos da pasos de cómo poner en disciplina a un pastor. Seguramente porque era necesario en la iglesia de Éfeso. Los mismos pastores de la iglesia eran estos falsos maestros. Es la única carta que se nos da en la Biblia de cómo poner en disciplina a un pastor. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5. Ahora, como punto 3, hermanos, vamos a ver qué debe hacer la iglesia ante estos falsos maestros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra acción ante el error, ante aquellos que predican otras doctrinas? Versículo 3. Para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. A estos maestros del error, hermanos, hay que decirles que no enseñen falsa doctrina. En otras palabras, la tarea de Timoteo era sencilla. Timoteo, ve a esa iglesia de Éfeso y manda a estos señores que no prediquen más, que no prediquen del error. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 33 al 34. No erréis. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 33 al 34. Pablo, hablando a los corintios, una carta que ya estudiamos también positivamente, le dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, esto no se refiere a simples conversaciones de pornografía o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el capítulo 15, ¿de qué está hablando ahí el tema? Pablo está tratando la doctrina de la resurrección. Pablo está tratando un error doctrinal. Entonces, el estar con estos falsos maestros, el escuchar a estos predicadores falsos en la televisión, en la radio, estos motivadores, quienes predican superficialmente, va a corromper su doctrina. Va a corromper lo que usted cree. Es lo que Pablo está diciendo. Las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Está hablando de doctrina. Nuevamente, hermano, la doctrina no son simplemente opiniones que deben de ser toleradas. Cuando un hermano dice algo en contra de lo que dice la Biblia, algo en contra de lo que creemos, ese hermano o esa opinión debe ser detenida tajantemente, porque si no va a corromper toda la iglesia. Toda la iglesia. Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Pablo ahora a los Gálatas, hablando del mismo tema, le dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Pablo decía: ni aunque un mismo ángel baje y predique algo diferente a lo que yo he predicado, no le crean. Es maldito de Dios. Porque no son las palabras de Pablo. Pablo sabía que él estaba hablando bajo el Espíritu Santo. Él estaba revelando la voluntad del Señor. Y Pablo le está diciendo: no solamente cualquier hombre, pero aún si ustedes ven a un mismo ángel predicando algo diferente de lo que yo les he dicho, sea anatema. Ahora, ¿cuál era el resultado de que Timoteo advirtiera todo esto a la iglesia? ¿Cuál era el resultado de todo esto? De que Timoteo alzara la voz y le dijera a estos falsos maestros que no enseñaran su falsa doctrina. 1 Timoteo 4:6, capítulo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás
buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Estamos siendo nosotros buen ministro de Jesucristo, hermanos? ¿Estamos siendo nosotros nutridos con la palabra de la fe y la buena doctrina? ¿Nos estamos nutriendo, hermanos? ¿Qué estamos aprovechando nuestro tiempo libre? En TikTok, en Instagram, en Facebook. ¿Por qué no agarramos mejor un libro bíblico y nos ponemos a estudiar? ¿Por qué no agarramos nuestras Biblias? ¿Por qué no ponemos un mensaje en YouTube donde aprendamos algo nuevo? ¿O usted cree que se la sabe toda ya, hermano? No desaprovechemos nuestro tiempo, hermano. Tito, capítulo 1, versículo del 10 al 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Ahora, obviamente yo no me voy a ir ahora, después que salgo aquí iglesia, a taparle la boca, ¿verdad? A los predicadores allá, es una locura, pero yo sí puedo taparle la boca a aquellos que se van a subir aquí y son falsos maestros en mi iglesia. No los vamos a dejar subir a predicar falsas doctrinas, hermanos. Amén. Esa es su responsabilidad también. Tito no está hablando aquí con palabras suaves, hermanos, a los cuales es preciso tapar la boca. Bueno, cuando alguien hable una doctrina diferente, quizás en el trabajo, un compañero, algo que usted sabe que está mal, pero están conversando, hermano, no se quede solamente callado, diciendo en su mente que el Señor le ayude a encontrar la verdad, que el Señor le ayude con la sana doctrina. No, hermano, exponga usted lo que es la sana doctrina, exponga usted el punto de vista bíblico del tema que estén hablando. Porque si no, entonces, ¿cómo va a tapar la boca a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de predicadores? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario tapar la boca a estos señores? Versículo 11 de Tito. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si no se les tapa la boca, hermanos, van a trastornar la iglesia de Dios. Van a trastornar familias enteras, llevándolas al infierno. Van a trastornar casas enteras, hermanos. Hermano, lo que les quiero decir es, la falsa doctrina no debe ser algo que tomemos a la ligera como iglesia. No debe ser algo que pensemos que aquí eso nunca va a llegar y ya. No debe ser algo que pensemos que el Señor tenga misericordia de ellos y ya. No, hermano, debemos actuar y debemos preocuparnos. Y si no tenemos esa preocupación en nuestro corazón, ese amor por aquellos hermanos que están en falsa doctrina, por aquellos hermanos que están en los mormones, por aquellos, bueno, no hermanos, pero por aquellas personas que están en los mormones, aquellas personas que están en los testigos de Jehová, adventistas y en cualquier otra secta, si no tenemos en nuestro corazón amor, miren su corazón, siente amor por esas personas, siente lástima, compasión por esas personas. Si usted no siente lástima, compasión y amor por esas personas, arrepiéntase y pídale a Dios que le dé ese amor y esa lástima, ese sentido de urgencia para predicar el verdadero evangelio a esas personas, porque si no, casas enteras van a ser trastornadas producto de estos falsos maestros y estas falsas doctrinas, hermanos. Cuarto punto, vamos a ver en qué consistía este error. ¿Cuál era esta falsa enseñanza, esta diferente doctrina que se estaba predicando en la iglesia de Éfeso? Versículo 3b y 4. Al final dice, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Hermanos, ellos estaban creando toda una serie de fábulas inventadas. La palabra fábulas que se menciona ahí es la palabra griega mutos, de donde viene nuestra palabra en español mitos. Literalmente ellos estaban agarrando un poquito de aquí, un
un poquito de allá y estaban dándole lengua, hermano, creando, inventando locuras, mitos, falsas genealogías, que al final todo era inútil. Todo era inútil. Hacían una historia larguísima, sacando una palabrita de lo que decía Génesis, una palabrita de lo que decía Levítico, una palabrita de lo que decía Deuteronomio. Y se inventaban, hermanos, unas locuras que el mismo Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ni ellos mismos, hermanos, se entendían. Porque hablaban unas incoherencias. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, lo que los pastores estaban predicando. Ellos decían, se profundizaban aún más en la palabra. Y una pregunta, hermano, ¿no se parece eso mucho a la predicación de hoy en día? Donde el pastor sube y de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te dice que tú puedes, con ese trabajo nuevo que el Señor te va a dar, que tú puedes ahora hacer y deshacer, que tú eres un guerrero de Dios, que tú vas a hacer todo lo que te propongas en tu mente. Tienes que visualizarlo primero. Si lo visualizas, entonces va a venir y va a ser material entonces ahora en tu hogar. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Absolutamente todo. Todo lo puedes, hermano. Y ahí se van, hermano. De ese versículo dedican una conferencia, 2-3 horas, sacando palabra de aquí, sacando palabra de allá, simplemente a su conveniencia, para que acompañe lo que ellos quieren decir. Esas son las predicaciones de hoy en día, hermano. Eso no es algo que solamente se quedó en la iglesia de Éfeso. Esas son las predicaciones hoy en día. Son como esos pozos, dice Spurgeon. Son como esos pozos hondos que cavan y cavan para buscar agua, pero al final solamente hay cucarachas y ratones. Esas predicaciones de ellos son como esos pozos. Están totalmente vacías, diciéndose ellos que profundizan en la palabra. Hermanos, y es que así nacieron muchas sectas, inventando locuras, sacando palabras fuera de contexto. Ejemplo, tenemos la secta de los adventistas. Un tal señor Miller, leyendo Daniel, se encontró con unos días que menciona el libro, el cual él mismo tradujo a años, y después el señor Miller hizo unas matemáticas y a él le salió que el Señor entonces venía en el 1843. Mandó a sus discípulos que se vistieran de bata blanca, subieron a un monte a esperar al Señor, porque dicen que cuando iban a ser arrebatados no podían estar en casa, porque si hubieran estado en casa el techo no lo hubiera dejado pasar. Por eso necesitaban estar al aire libre, para que no hubiera obstrucción. Llegó 1843, obviamente el Señor no vino, y después él dijo, se arrepintió públicamente, él dijo, tuvo un error en la matemática, es el 1844. Pasó lo mismo. Luego, obviamente el Señor no vino, se retractó públicamente, pero había una mujer de sus discípulos que siguió creyendo, Elena G. de White, y ella dijo, no hubo error, el santuario fue purificado en el cielo, y lo que pasó es que no vamos a ser arrebatados, sino que el santuario pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y de ahí salió esa secta, hermano, de una fábula, de un mito, de una mala interpretación de la palabra del Señor. ¿Y cuántos hoy en día no tiene de adeptos la iglesia adventista a raíz de ese error? Es necesario taparles la boca, hermano, porque van a trastornar casas enteras. Ese tipo de interpretación, hermano, se conoce muchas veces también como alegorías, donde de todo sacan simbología, simbolismo. No, que el arca de Noé significa la iglesia y como el arca era llevado en el diluvio, así es llevado la iglesia a través de la tribulación. Los pájaros significan esto, Esaú y Jacob significan esto, el pueblo de Dios, el pueblo. Hermano, hay que tener cuidado con la interpretación. Por eso queremos interpretar la palabra de Dios bajo su contexto, históricamente y gramaticalmente. Miren lo que dice la nueva versión de las Américas, del capítulo 4, donde dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe.
Me gusta mucho esta interpretación, porque esto es lo que Pablo está queriendo decir. Versículo 4 de 1 de Timoteo, capítulo 1, dice: ni prestan atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿En qué estamos discutiendo nosotros, hermanos, cuando nos reunimos? Como iglesia tenemos que tener cuidado también de esas discusiones inútiles, vanas. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y esas discusiones de genealogías inútiles no producían ninguna edificación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces se quedaban en eso en vez de avanzar el plan de Dios. Entonces ahí hay un principio para nosotros, hermanos. ¿Estamos avanzando el plan de Dios o nos estamos ocupando en cosas inútiles que pueden parecer del reino, pueden parecer cristianas, pero al final son disputas inútiles? Y ya a manera de conclusión, hermanos, solamente vamos a poder llegar hasta el versículo 3 y versículo 4 de 1 de Timoteo. Quiero decirles nuevamente, hermanos, que la falsa doctrina no es broma. Y como iglesia no podemos tomar la falsa doctrina a la ligera. Y nuestro deber como iglesia es detener a todo aquel en nuestra congregación que quiere enseñar una doctrina diferente. No porque lo digo yo, no porque lo ordeno yo, sino porque el Señor lo ordena. Está en su palabra. Entonces oremos por nuestra iglesia y oremos también por iglesias que conocemos, que quizás están sumidas en la falsa doctrina, quizás tienen una predicación superficial, porque estos engañadores, hermanos, van a trastornar casas enteras. Como pueden ver, miren todo lo que sacamos del versículo 3 y versículo 4, hermanos. Esperemos entonces que el próximo domingo podamos terminar los versículos que restan hasta el 11, para entonces poder continuar con nuestra serie expositiva, que lleva como título, ¿quién recuerda cuál es el título de nuestra serie? ¿Quién apuntó? Advertencia contra la falsa doctrina. Ese era el título de hoy, pero la serie de toda 1 de Timoteo. ¿Lo apuntaron, hermanos? El título es ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tenemos libertad para estudiarla, tenemos libertad, Señor, para meditar en ella, tenemos libertad para escudriñarla y saber cuál es tu voluntad, para saber cómo tú quieres que nos conduzcamos en tu casa, en tu templo, Señor. Padre, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por el evangelio perfecto que nos has dado, Señor, a través de él, y por encomendarnos tan noble y gloriosa tarea de compartir ese evangelio, el cual tú diseñaste desde antes de la eternidad para la salvación de todos tus escogidos, de todo aquel que cree en ti. Señor, te pido que nos guardes de las falsas doctrinas. Guárdanos, Padre, de los falsos maestros. Ayúdanos a estar siempre velando, alertas como atalayas, para que si el día de mañana se levante un falso maestro dentro de nosotros, podamos identificarlo y podamos, Señor, taparle la boca como tú nos ordenas. Te pido por aquellas iglesias, Señor, que están sumidas en una predicación superficial, que están sumidas en las emociones, que están sumidas en el legalismo, que están sumidas y plagadas de estos falsos maestros. Te rogamos que tú envíes obreros a tu mies, que nos envíes a nosotros, Señor, para edificación de tu cuerpo, para purificación de tu iglesia.
para que al final toda gloria, toda honra sea solamente para ti, por los siglos de los siglos. También te pido, Señor, que en esta semana que va a empezar, nos ayude, Señor, a caminar por fe. Líbranos del estrés, líbranos del afán, líbranos de la ansiedad. Y recuérdanos, Señor, que nuestros ojos deben ser puestos solamente en ti, no en nosotros, no en nuestros problemas, no en nuestras cuentas bancarias, solamente en ti, Señor. De ahí va a venir entonces la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra alegría, recordando tus promesas, recordando tu palabra, esperando como iglesia ese día glorioso en el cual tú nos llevarás a adorarte por los siglos de los siglos y toda la eternidad, donde habitaremos por siempre, alabando y bendiciendo tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.